A Carmen, gracias a Andrea, gracias a Cristal. Por ahí la vi a Inés, ahora ya no la veo. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Y quería compartir con ustedes un tema que a mí me motiva mucho, me mueve mucho y es el tema de las emociones y cómo se relacionan estas con la enfermedad. A veces no logramos hacer este vínculo porque funcionamos y pensamos que no estamos integrados y que nada tiene que ver una parte con la otra, ¿no? Bueno, yo quiero hablar esta noche de un tema que a mí me motiva mucho y un poco contarles un poco de mi vida. Soy profesora de formación, estudié educación inicial, soy profesora de educación inicial, pero solamente me desempeñé como profesora de educación inicial por 5 años. Luego me dediqué a trabajar en el sector público, soy madre. He trabajado un poco más de 15 años en el sector de agua y saneamiento. Hice estudios de maestría en gestión pública, en salud pública, en evaluación y monitoreo de proyectos. Y a pesar de que me iba muy bien en el trabajo y me sentía muy cómoda, siempre tenía ese bichito que, que eso no es lo tuyo, ¿no? A pesar de que me iba bien y que bueno, siempre he tenido trabajo, siempre he sido buscada, pero hay una cosa que te decía siempre así en el fondo de mi corazón, eso no es tu sitio, ¿no? Hasta que por desarrollo personal comencé a hacer cursos de PNL, de hipnosis, de bioneuroemoción, de coach y otros cursos más para irme encontrando a mí misma y comencé a descubrir cosas que no sabía y que me parecían, decía, y esto tiene que saberlo las personas, esto tiene que difundirse, esto no puede ser un conocimiento solo para algunos, porque comencé a descubrir cosas sobre mí misma que yo dije, mira, todo el tiempo que he perdido si esto lo hubiera sabido antes. Pero en mi vida pasó algo muy especial, que ahí, eso fue el detonante. Yo digo que eso fue el inicio del cambio, ¿no? Yo, cuando tenía más o menos unos 40, 45 años, comencé a tener problemas de la presión. Comenzó a subírseme la presión, hacía unas crisis terribles con la presión y me dio como una especie de un derrame, algo así, y terminé hospitalizada. Evidentemente que en el Seguro Social me pusieron de frente mi cartelito y me mandaron al programa de hipertensos. Y tomaba muchas pastillas diarias, ¿no? Una pastilla para una cosa, otra pastilla, y siempre andaba con la presión volando, siempre andaba deprimida, triste, cuidándome la comida, asustada. Además, ya mi papá había también tenido problemas de derrame cerebral, entonces alucinando que me iba a morir. Y comencé a leer, comencé a estudiar, a comenzar a entender qué cosa era esto de la presión arterial que se me subía y todo, ¿no? Y llegó a mis manos un libro que decía las causas emocionales. Por esa época yo estaba haciendo mi curso de bioneuroemoción. Entonces comencé a entender y dije, esto tiene que ver con las emociones. Qué interesante, qué interesante. Y esa fue la herramienta que la vida puso en mis manos, ¿no? Entender que las emociones, cuando no son reconocidas, cuando no son manejadas, tienen eco en nuestro cuerpo y se pueden convertir en una enfermedad como me estaba pasando. De ahí comencé a trabajar a trabajar mucho conmigo mismo. Después de 10 años que yo estaba dependiendo de las pastillas, siendo una paciente recurrente en el seguro y en el programa de hipertensos del Seguro Social, me liberé. Actualmente yo no tomo ningún medicamento para la presión, ya no tengo problemas de presión y todo fue porque comencé a entender mis emociones y a trabajarlas. Y eso es lo mismo que quiero ahora con las personas que me acompañan esta noche. Y es un poco la misión que creo que tengo en este mundo de transmitir esto, ¿no? Que podemos manejar nuestras emociones, que podemos conocer nuestras emociones
y y lograr que éstas no impacten negativamente en nuestro cuerpo. De eso vamos a hablar esta noche. Yo aquí he puesto una afirmación y me gustaría que ustedes contesten. La mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados. Las experiencias emocionales se manifiestan físicamente. La que está totalmente de acuerdo pone uno, la que está medianamente de acuerdo pone dos y la que está en desacuerdo pone tres. Me gustaría que en el chat ustedes pudieran colocar uno o dos o tres de acuerdo como ustedes piensen. Colocan uno si están totalmente de acuerdo, colocan dos si están medianamente de acuerdo y tres si están en desacuerdo. A ver, yo las voy a leer. Bueno, esto era antes cuando uno decía que las emociones impactaban en tu cuerpo, nadie le hacía mucho caso, ¿no? O sea, las personas no relacionaban mucho, no se daban cuenta que somos un todo, que estamos integrados y que las diferentes esferas de nuestro ser, ya sea como pensamos, como sentimos, lo que decimos de nosotros, lo que nos decimos de nosotros, impactan en nuestra vida. Felizmente que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya reconoció, ya reconoció que el 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Entonces, eso ya es un alivio, ¿no? Porque esta organización, que es un poco la que rige a nivel mundial todas las intervenciones en salud, ya reconoció. Y no es un porcentaje bajo, es el 90% de las enfermedades. Casi todas, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Las características de nuestra personalidad, el manejo que tenemos de nuestras emociones, cómo lidiamos con el estrés, con el conflicto, con el fracaso, con las frustraciones diarias, afectan nuestra salud y pueden potenciar el desarrollo de enfermedades. O sea, ya tenemos que ya nos dijeron, ¿no? Entonces, ya hay una organización que admite y que reconoce el impacto de las emociones en nuestro cuerpo, en las enfermedades. Sabemos que la relación entre la salud y la enfermedad es así de ida y vuelta, o sea, las emociones y nuestra salud es de ida y vuelta. Las emociones influyen en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Si yo tengo un mal manejo de emociones o niego alguna emoción, esta definitivamente va a impactar en mi vida, en mi salud, sea física o sea mental. Evidentemente, las emociones positivas van a impactar positivamente. Las emociones negativas van a impactar negativamente. Cuanto yo más, em, cuanto yo más, con más frecuencia siento una emoción negativa en el cuerpo, esta evidentemente hará mucho más daño a mi salud física. Porque de repente, por ejemplo, ya, me chanqué la mano y me chanqué un dedo. Me duele, me pasa, pero es un momento y ya lo supero. Pero, por ejemplo, si estoy con un dolor de cabeza un día, 2 días, 3 días, y de pronto ese dolor de cabeza se hace un hábito y yo solamente no me preocupo más que por conseguir la pastillita o ir al médico y nada más, pero no me detengo a pensar, no me pongo a pensar, a ver, ¿qué significa este dolor de cabeza? ¿Por qué todos los días me está doliendo la cabeza? Y me pongo a buscar, me pongo a indagar, a investigar un poco dentro de mí, ¿qué me quiere decir? Si ese dolor de cabeza me está diciendo algo de mí. Y aquí les voy a hablar del síntoma.
El dolor de cabeza no es una enfermedad. El dolor de cabeza es un síntoma. Desde el psicoanálisis, bueno, ya sabemos que Freud es el padre del psicoanálisis, ¿no? El síntoma no es un simple signo de una enfermedad, sino que nos habla de un conflicto que tenemos entre lo que deseamos manifestar o estamos reprimiendo y aquello que se está defendiendo, que no quiere ser visto. Y aquí he puesto una imagen, una figurita que quiero que, no sé si la alcanzan a ver bien. Los diferentes, las diferentes emociones y a qué parte de nuestro cuerpo afectan. Si yo, por ejemplo, tengo problemas de espalda, me duele mucho la espalda, tengo molestias frecuentes en la espalda, ¿qué significa eso a nivel de emoción? Y acá nos dicen, ¿no? Muchas responsabilidades, me comparo mucho, me siento limitada, con limitaciones inconscientes. Entonces, esas personas que te dicen, este, todo tengo que hacerlo yo, nadie me ayuda. Esas son las personas que generalmente tienen problemas de espalda, porque se sienten solas, se sienten que todo tienen que hacerlo ellas solas, que no tienen apoyo, que no cuentan con la ayuda de los demás. Ese sentimiento, esa emoción de soledad las lleva a tener ese dolor. Igual, por ejemplo, si hablamos del estómago, la angustia, el abandono produce gastritis, ¿no? Pero no es tanto la angustia y el abandono, es la emoción que sentimos nosotros, cómo nosotros nos vemos ante el mundo. Me veo sola, me veo angustiada, me veo todo el tiempo sin poder contar con nadie. Eso también repercute en mi salud y evidentemente me va a traer problemas de gastritis o algún problema a nivel del sistema digestivo. Y así podemos ver las diferentes partes del cuerpo, el corazón, el cuello, la cadera. Ustedes aquí pueden darse cuenta que cada emoción la puedes identificar en una parte del cuerpo. Y eso me pareció maravilloso. Cuando yo me enfermé, cuando yo tuve problemas de presión, y adivinen dónde estaba el tema allí, en el corazón. Comencé a analizarme emociones no resueltas de la infancia, de mi niñez. Comencé a indagar, comencé a preguntar. Mi mamá ya no estaba, pero con mis tías, con los primos, y comencé a indagar cómo había sido, qué cosa estaba arrastrando, qué cosa estaba negándome. Y comencé a indagar mucho más y eso me comenzó a ayudar y bueno, me llevó a otras partes, ¿no? O sea, me llevó a analizar otras cosas porque también tiene mucho que ver con infancia, pero también con nuestra vida de adolescentes, de adultos, ¿no? Fue toda una revisión. Incluso hasta en un momento era una resistencia. Era una resistencia porque hay cosas que yo no quería admitir. Una resistencia porque yo decía, no, estas son tonterías, esas cosas no me pasan, ¿no? O no fue tan importante. Pero ustedes pueden acá darse cuenta que cada emoción podemos ubicarla en una parte de nuestro cuerpo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué parte de nuestro cuerpo nos está molestando? ¿En qué parte de nuestro cuerpo sentimos siempre un pequeño fastidio, una pequeña molestia que no le hacemos mucho caso? ¿O qué parte de nuestro cuerpo ya está enfermo? ¿Qué emoción hay detrás de ella? ¿Qué nos quiere decir esa molestia, ese dolor o esa enfermedad o ese síntoma? ¿Qué nos quiere decir? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué queremos decir y no podemos? ¿Qué queremos callar, pero el cuerpo está gritándolo? El síntoma no es otra cosa que nos muestra la ruptura
en este circuito, ¿no? Este es el circuito de la coherencia. Este es el circuito de la coherencia que generalmente en nuestra vida diaria casi siempre lo rompemos, ¿no? Nos cuesta mucho mantenerlos y es la coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que hago y entre lo que digo. La mente, las manos, el corazón y la palabra. Ese circuito generalmente lo mantenemos en conflicto, ¿no? Porque a veces estamos pensando una cosa, estamos diciendo otra, estamos sintiendo algo y estamos haciendo otra. Y a nosotros mismos, ¿ah? Porque no hablemos de los demás, hablemos de nosotros mismos. A veces nosotros somos nuestros principales boicoteadores, ¿no? A veces nosotros mismos somos los que nos ponemos cabes. A veces nosotros mismos somos los que nos salimos de ese circuito, por el qué dirán, por miedo, por caer bien, por recibir un poquito de cariñito, por, no sé, por mantenerla, por, a veces dicen, ¿no? Por llevar la fiesta en paz, me quedo callada. Y en ese momento hay una ruptura de nuestra coherencia. Y evidentemente, ¿dónde se va a sentir? En nuestro cuerpo. Porque el cuerpo todo guarda, todo guarda. Al cuerpo no lo podemos engañar. El cuerpo sabe, el cuerpo nos habla. Entonces, el síntoma es una señal de alerta. Generalmente nosotros cuando tenemos un pequeño síntoma, recurrimos al medicamento, ¿no? Recurrimos al medicamento, bueno, porque así nos han educado y así estamos culturalmente entrenaditos, ¿no? Recurrimos a la pastillita para que se nos pase, pero nadie se sienta a pensar, a ver, ya me tomé la pastillita y ahora ¿qué sigue? A ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué emoción? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué conflictos tengo por allí que me están sacudiendo la cabeza? ¿Qué situación para mí resulta un conflicto que no puedo sobrellevarlo? Que lo estoy tolerando, 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 pero no lo puedo sobrellevar, no lo puedo resolver. Ese es el síntoma, una señal de alerta. Hay que aprender a reconocer el síntoma, porque detrás de ese síntoma, de cualquier cosa que nuestro cuerpo esté sintiendo, de seguro que hay una emoción que no estamos manejando, que no estamos reconociendo, que no estamos identificando o que la estamos manejando mal o la estamos negando. Eso quisiera que nos llevemos esta noche bien grabadito. Detrás de cualquier síntoma hay una emoción que estamos negando, que no estamos manejando bien o que no estamos identificando, ni siquiera sabemos que la sentimos. He tomado esta opinión de la Sociedad Española de Familia y Comunidad, donde dice, ¿no? Las reacciones emocionales prolongadas, muy prolongadas en el tiempo, mantienen niveles de activación fisiológica intensas. Y aquí quiero hablar de lo que es el ancla emocional. Por eso que ustedes al costadito ven una figurita de un ancla, ¿no? ¿Qué pasa con una emoción que yo la escondo? Por ejemplo, la angustia que siento en mi panza. Entonces, esa emoción, como no la reconozco, esa emoción se va guardando siempre en el estómago. Y de pronto ya la emoción actúa de manera automática. Y esa emoción, ese dolor de estómago que se me suelta, eso se va anclando en nuestro cuerpo. Y luego ya sin tener el estímulo simplemente reacciona. Se imagina la situación y ya reacciona. Eso se llama un anclaje emocional. Pero ese anclaje emocional, como nos dice la sociedad española, es una activación fisiológica muy intensa que produce un daño a nuestro sistema inmunológico.
y nos vuelve muy vulnerables para poder adquirir cualquier enfermedad, ya sea infecciosa o de tipo inmunológico. Eso es lo que pasa con nuestras emociones. Cuando una emoción se ancla, ya nos pone vulnerable porque ya no hay necesidad que el estímulo se dé. Simplemente a la menor sospecha, mi estómago reacciona porque ya aprendió que esa es la angustia. Entonces, al menor riesgo que ella siente, a la menor duda que va a pasar algo que la va a angustiar, ni siquiera ha pasado, pero que sospecha que la va a angustiar, suelta y desencadena la angustia. Y yo estoy angustiada y digo, pero si no ha pasado nada, porque ya el cuerpo aprendió y se está adelantando a una situación que cree que va a pasar, que imagina que va a pasar. Entonces nosotros tenemos que cuidar esas emociones, tratar de que esas emociones salgan a flote, reconocerlas, porque cuando una emoción se ancla es muy complicado revertir. Cuando una emoción se ancla es muy, muy complicado y es un trabajo muy desgastante porque es una batalla interna de tener que desaprender, tener que volver a comenzar a desactivar esta ancla que ya está muy, muy, muy compenetrada con nosotros. Y es un trabajo muy, muy fuerte. Ahora hay una ciencia que se llama la psiconeuroinmunología, gracias a Dios. Y esta ciencia ya está estudiando las emociones. Y miren este dibujo que he puesto acá al costado. Ya saben, por ejemplo, la felicidad, donde se siente la ira, el miedo, el asco, la tristeza, en qué parte del cuerpo ocurre. Ya podemos identificarlas, ya podemos saber en qué parte del cuerpo ocurre cada una de estas emociones. Si yo en este momento les preguntara a ustedes, en la última semana, ya no nos vamos a ir muy lejos, en la última semana, ¿qué parte del cuerpo han sentido alguna molestia, han sentido algún fastidio, alguna incomodidad? ¿Qué me dirían? A ver, comencemos a pensar, a recordar, en la última semana, ¿qué parte del cuerpo he sentido algún fastidio, alguna molestia? Revisemos y veamos. Y de repente retrocedemos, no una semana, hace 15 días atrás. De repente estamos descubriendo de que ese dolor tiene más de una semana o ese fastidio tiene más de una semana. Y si retrocedemos un mes, ¿hace cuánto que tenemos ese fastidio? ¿Hace cuánto que está esa emoción instalada en nuestro cuerpo? Y recuerden que las emociones afectan al sistema inmunológico, al sistema nervioso y al sistema endocrino. Entonces, todos los órganos que tienen que ver con estos sistemas se van a ver afectados por una emoción que no identificamos, que no manejamos o que estamos negando incluso, porque hay momentos que negamos emociones. Qué fácil sería nuestra vida si pudiéramos expresar libremente una emoción, sin juzgarla, sin decir si es buena, si es mala, simplemente reconocerla. Ahora estoy furiosa, pues, ahora estoy triste y no pasa nada, sin juzgarla, simplemente es la emoción que en ese momento estoy expresando. Otra sería nuestra vida y seguramente que seríamos personas mucho más sanas y con vidas más plenas, ¿no?
Yo aquí quiero parar un momento. Y si yo quiero que miren esta figura, y nuevamente, ¿no? Identifiquemos, hagamos el ejercicio de identificar qué parte del cuerpo es la que normalmente nos molesta, nos incomoda, no está funcionando bien o estamos ya con alguna enfermedad. Y luego revisemos allí y veamos de qué nos está hablando, qué tipo de emoción hay detrás de ella. Si hablo del cuello, me habla de estrés, de ansiedad, de preocupación, de rigidez. Si me habla de la parte alta de la espalda, de expectativas, de perfeccionista, de todo lo quiero a la hora, al tiempo y como yo, no querer soltar el control. Tengo miedo a soltar el control. Yo hago las cosas mejor que cualquiera. La espalda media, miedo al futuro, insomnio. Hagamos el ejercicio y otra vez, ¿no? ¿Hace cuánto que pasa esto? Ahora acá tengo unas preguntas para ustedes. Me gustaría que tomaran un papel y un lápiz y contestaran estas preguntas. Pero las van a contestar sin pensarla, porque lo que me gustaría es que dejen hablar a su inconsciente. Cuando pensamos mucho en la respuesta es porque ya no es a nivel, no es ni el inconsciente en quien se está comunicando, sino ya la razón, estamos procesando. La primera pregunta es, y así es lo primero que se les venga. Siento que lo que más me cuesta en este momento es, completen. Siento que lo que más me cuesta en este momento es la siguiente. La parte de mí que quiere ser escuchada es, lo primero que se les venga, sin pensarlo mucho, sin elaborar mucho. La tercera, lo que más deseo recuperar o despertar en mí es, y la cuarta es, la parte que muestro de mí me hace sentir, completen. Acá hay mucho que indagar. No sé si alguna de ustedes quisiera compartir algo, quisiera decir algo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Hola. Hola, buenas noches. Gracias, Gabriela. Bueno, de tanto seguirte, hoy es que me puedo conectar bien con todo esto que vienes compartiendo y la verdad me emociona mucho porque justo eh, entiendo todo este tema de las emociones también que tiene que ver con el cuerpo y la verdad que me encanta tu contenido, todo lo que nos vienes compartiendo y educando. Y con respecto a esto que nos estás también dando, ¿no? De toda esta información. Sí, o sea, por ejemplo, en la primera pregunta, lo primero que se me vino es, siento que lo que más me cuesta en este momento es dormir. O sea, aunque yo duermo normal, pero
siento que no descanso, literal, o sea, porque ahorita estoy como que en automático con varias cosas, como que con muchas preocupaciones. Y sí, yo soy fiel creyente de eso, ¿no? Que cada enfermedad, cada cosa que nos pasa es por eso que sentimos, por eso que empezamos a percibir, ¿no? Y a darle un nombre también. Y por ello, pues va reflejándose en nuestro cuerpo, ¿no? En las dolencias. Y lo digo porque yo doy masaje, o sea, yo soy terapeuta y Qué justo bonito. las personas que atiendo, o sea, siempre me preguntan y eso, y justo, ¿no? Es eso, normalmente siempre están cargados acá en el cuello, en los hombros, ¿verdad? Por mucha tensión, por muchas cosas que tienen, muchas preocupaciones y es en la espalda baja. Bueno, justo te estaba diciendo que si puedes poner la anterior, esa, Esta. ajá, porque sí, o sea, justamente quería como también tenerla de referencia. Y bueno, más que todo, lo que quería compartir primero es darte las gracias por la información, valiosa información que estás compartiendo. Segundo, me encanta pues todo esto que vienes desarrollando y siento que sí, hay que empezar a que las personas tomen conciencia, ¿no? O sea, Sí. con esto es ayudar a las personas a tomar conciencia de su cuerpo, de lo que están sintiendo, porque la enfermedad no es casualidad, no es que venimos arrastrando, bueno, sí puede ser genética, pero básicamente parte de nosotros, de lo que sentimos, de cómo percibimos la información que estamos recibiendo externamente. Y todo también viene desde la mente, ¿no? Porque los pensamientos llevan a los sentimientos. Entonces, eso era lo que quería compartir. Más bien, muchísimas gracias. Ya puedes pasar a la otra. Y Me encanta, Yusmeli. gracias. Te agradezco mucho que hayas resaltado la invitación, que estés aquí, que nos cuentes tu experiencia, Sí, porque tú trabajando con el cuerpo puedes dar fe de que es mucho más que el masaje, mucho más que un calmante, ¿no? así es. Realmente tú debes experimentar muy claramente que el cuerpo verdaderamente expresa emociones, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente. Incluso yo les digo a mis pacientes, de verdad, aunque sea una vez a la semana, debes darte un masajito y no por hobby, sino por ayudar a tu cuerpo a descansar, Sí, a darle sí. ese tiempo para él, para desconectarte y yo llamo soltar, ¿no? Soltar esas energías, soltar toda esa carga, como que hacer una sincronización, ¿sí? Sí, correcto, Y correcto. bueno, gracias, gracias de verdad, Gracias me a ti, muchas gracias a ti. después de mucho tiempo, primera vez que yo dije, ay, sí, ya hoy sí me voy a conectar, Dios mío, porque Muchas siempre estaba gracias, haciendo una cosa, estaba corriendo, estaba allí y para acá, pero nada, ya estoy pendiente para conectarme más seguido, ¿sí? muchas gracias. Soy tu fan. Gracias. Gracias. Andrea, gracias por estar aquí, Andrea. Hola, hola, ¿cómo estás, Gabriela? ¿Qué ¿Qué tal? Buenas tal? noches con todos. Bueno, yo soy Andrea Dávila, soy coach, ¿no? Y radico en Estados Unidos. Bueno, el tema que estás tocando, Gabriela, es sumamente importante. Gracias por toda la información, porque a pesar que nosotros lo sabemos, pero igualito, ¿no? Es recordarnos de que lo que la mente calla, el cuerpo habla, ¿no? Y que todas Exacto. las situaciones difíciles, pues el cuerpo es el que comienza a decirte, ¿no? Yo les quería compartir una experiencia que tuve el día de ayer. El día de hoy la operaron a mi hija el corazón, temprano en la mañana. Gracias a Dios que ha salido bien. Ya. Es su cuarta operación, ¿ok? Dios mío. Entonces, bueno, pero eso es un tema que lo estamos manejando y con mucha resiliencia. Pero el día de ayer en la noche, yo estaba con esa tensión y a pesar que manejo mucho mis emociones y todo, y en eso sentí un dolor general de mi cuerpo, toda la parte del cuello contracturado me comenzó a quemar y sentí así como que el cuerpo me hervía totalmente y comenzó así de la nada y fue el estrés que tenía, ¿no? El estrés y el cuerpo comenzó a hablar, a hablar. Automáticamente me fui y pues tuve que descansar, ¿no? Y sí tuve que tomar unas pastillas porque de verdad que el dolor era demasiado. Y ya después ya lo pude manejar, hice respiraciones y hice un poquito de meditación y el cuerpo ya se relajó y se soltó y pasó. Entonces, qué importante que es eso, ¿no? O sea,
ese dolor no me da, pero uf, hace muchos años que no estaba con ese nivel de estrés, ¿no? Pero ayer, a pesar de que ya todo estaba, entre comillas, controlado, como el cuerpo, ¿no? Es tan sabio que dice, no, mira, tú estás ahorita con estrés y pum, te voy a mandar todo. Es un aviso, ¿no? Exacto, Entonces, qué exacto. importante que es lo que estás enseñando, Gaby, porque tenemos que estar pendientes de eso, ¿no? Pendiente de todo lo que nosotros sentimos, cualquier dolor que sentimos, por qué es, ¿no? Y en ese momento, pues comenzar a fluir nuestras emociones, ¿no? Comenzar a transitarlas, transitar nuestras emociones Exactamente. para poder mejorar. Bueno, quería compartirles eso, que fue una vivencia personal, Muchas ¿no? gracias. Has dicho una Y cosa muy importante, el hecho de transitar la emoción. A muchas personas nos pasa, porque yo también he pasado por eso, ¿no? O sea, como que le tenemos miedo a la emoción, ¿no? Entonces, mejor me tomo la pastilla y me duermo, o voy al médico y le cargo a él con la responsabilidad de sentirme mejor, ¿no? Entonces, si me da la pastillita para que ya el dolor cese o la angustia me pase, lo que sea, pero esa es su responsabilidad, no es mía. ¿No? Porque tenemos ese miedo de, o sea, creo que es también la educación, ¿no? La educación como que nos enseña, no te quedes en la emoción, o sea, solamente reconocemos la alegría, ¿no? Sí, la alegría, el jolgorio, ¿no? Como que socialmente es admitida y, entre comillas, aprobada, ¿no? Todas las demás, mejor que no existan, ¿no? Y sin embargo, son las que más nos enseñan. Entonces no nos enseñan, por ejemplo, a transitar la angustia, no nos enseñan a transitar el miedo, no nos enseñan a transitar el perfeccionismo, la cosa de que todo quede perfecto, a soltar el control. Si nos enseñaran, nada va a pasar, relájate. El miedo es bien usado, es una fuerza motivadora. El estrés es para que tú seas creativo, para que tú hagas cosas, para que tú te motives. Cuando el estrés se ancla, se convierte pues en un problema. Pero nadie nos explica ni nadie nos deja sentir para decir ya, paro, ¿no? Ayer estaba leyendo un libro que me pareció muy interesante, que ustedes también deben conocerla, el tema de las polaridades, ¿no? Que hay siempre el opuesto, ¿no? Entre comillas, voy a usar la palabra bueno y malo porque no existe el bueno y malo, pero son las polaridades, ¿no? Y entre las cosas que leía hay el principio de neutralidad, ¿no? Y este principio de neutralidad nos da la capacidad de decir hasta dónde quiero avanzar. Es como cuando uno pelea, ¿no? Yo usé ayer el ejemplo del pleito, ¿no? A veces estamos en un pleito muy alterados, pero luego decimos un momentito, ¿no? Hasta aquí llegué, porque no me voy a permitir seguir avanzando, porque seguir avanzando significa descontrolarme y no quiero hacer, porque me lo podría hacer, pero no lo quiero hacer. O sea, el principio de neutralidad, ¿cómo nos ayuda a manejar esa emoción? Pero nadie nos enseña eso. O sea, todo el mundo piensa que si yo entro al miedo tengo que descarrilarme en el miedo y en la angustia, que si yo voy en la rabia tengo que descarrilarme en eso, y eso no es cierto. Entonces, por eso es que las personas no quieren reconocerla, no quieren admitirla y no quieren gestionarla, porque piensan que algo malo va a pasar. Entonces, yo siento que un poco la misión es que le digamos a las personas, no hay nada malo en lo que sientes. Cuando estás molesto, estás molesto. Cuando tienes miedo, tienes miedo. Y llámalo por su nombre, no le pongas apellidos medio raros, ¿no? Pero manéjalo, reconoce que es parte de tu naturaleza y encamínala. Porque yo me puedo molestar un momento, levantar la voz, gritar y ya, pero ya pasó. O sea, no es que me quedé allí, ya pasó. Pero cuando estoy todo el día rumiando, 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 y esto ya se convierte en un malestar que cada vez que me acuerdo, revivo el momento, ahí ya estoy anclando y ahí ya estoy perjudicando mi salud. Entonces, para mí, eso es un mensaje potente e importante que dar y que me gustaría que todas las personas pudieran compartirlo, ¿no? Estas preguntas de aquí para mí son importantes, ¿no? Son importantes. Por ejemplo, cuando le digo, ¿qué parte de mí quiere ser escuchada?
¿Qué parte de mí siento que tengo que callar, esconder? Y lo que es peor, de repente que me genera a mí cierta vergüenza, cierta incomodidad, que quiero disimularla, ocultarla, que nadie se dé cuenta, como que tuviera algo malo dentro de mí. Esa es una emoción muy fuerte y que nos trae consecuencias en nuestra salud. Y no solamente en la salud, en la forma en cómo vivimos. Porque recuerden que como es adentro, es afuera. Y en la forma como pensamos, es la forma como vivimos, ¿no? Entonces, para mí estas preguntas son importantes. Este mensaje para mí es importante, que nosotras cada vez seamos más conscientes y gracias, Yusmilei, gracias, Andrea, por compartir, porque es verdad, Yusmilei, tú que trabajas con el cuerpo, reconoces tremendamente el impacto, ¿no? Entonces, el cuerpo no cesa de expresarnos cuando algo entró en conflicto, cuando esa coherencia se rompió de los que le hablaba, ¿no? Entre lo que digo, entre lo que pienso, entre lo que hago. Gracias, Andrea, por compartir también. Porque es verdad, a pesar de que nosotros, o sea, uno no es una persona acabada. O sea, nosotros podemos saber, tener mucha información, pero hay que estar siempre vigilantes de lo que pasa en nosotros. No podemos descuidarnos. Ya, me tomé la pastilla, me tranquilicé, dormí, pero luego digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está despertando esta situación en mí? ¿Qué emoción se está despertando? Eso es importante, siempre estarnos preguntando, ¿qué hay detrás? Entonces, para mí, si ya dejé en ustedes la semillita, ya para mí es bastante, ¿no? Yusmeley, ¿querías decir algo? Sí, quiero compartirles algo que me pasa y quizás mucho, pero de repente no lo saben expresar o algo, pero bueno, me voy a compartir. Es que cada cierto tiempo yo me di cuenta en algún momento, porque yo llevo 20 años haciendo masaje. Claro, he tenido picos donde sí, donde no, pero más estando acá en Perú he estado en más frecuencia, ¿no? Con esta actividad. Mm, Y llegó un día donde ya no sé, o sea, no sé cómo explicarte, o sea, no podía ni caminar, o sea, el peso de mi cuerpo era así como que no daba más, no daba más, no daba más, y era así como que, wow, ya que tengo. Y me acuerdo un día clarito que llegando a Los Olivos, yo antes vivía en Los Olivos, y pasé por un centro esto de masajes, y fue como ver a Dios, y yo me le pegué a la reja porque ya iban a cerrar, y le dije, ay señora, por favor, ¿me puede atender? De verdad, ¿me puede atender ahorita? Y la señora, claro, sí, hija, pase, me atendió, y no sabes, o sea, fue así como que, wow, una descarga. Entonces, a lo que voy es que literalmente siempre tenemos que escuchar nuestro cuerpo. O sea, a veces ni sabemos el por qué estamos así de cargados. Y claro, yo venía a cargar, primero, energía que yo recibo de mis clientes, porque es energía, cuando tú conectas con una persona, cuando sea masaje, pues cambias energía también, entonces claro, recibes claro también que energía. sí, claro que sí. Entonces, claro, más que esto te viene acumulando, más tus tensiones, más los viajes que yo hacía y todo. Y era así como que un cúmulo de cosas que yo detecté que cada cierto tiempo tengo que ir a atenderme, sí o sí. Por ejemplo, en este tiempo ya vuelvo a tener como esa tensión en la espalda, ¿no? Que es la Mm, parte alta de la espalda, o sea, más abajo del omóplato, y es una tensión. Y a veces cuando estoy con una preocupación específica, hay una punción. Yo siento la punción como que, y yo, entonces respiro, y yo ya, entonces trato de ubicar la atención, el por qué estoy así, o sea, la causa, ¿no? De ese tema, de lo que estoy pensando, lo que estoy pasando, lo que me está, ¿sabes?, perturbando. Y entonces una vez que yo empiezo a respirar, porque con la respiración lo es todo, o sea, es parte de todo lo que nosotros podemos sí, trabajar también sí, para conocer sí. nuestra emoción. Entonces trato de hacer respiraciones y bueno, hacer movimiento y todo esto, pero ya yo sé que sí o sí tengo que ir a atenderme, porque es como que cuando te das el masaje siento que te liberas, literal. Hay muchas formas, ¿no? Yo puedo decir masaje y eso porque
que es lo que siento que conecta, pero hay personas que les gusta ir a meditar a la playa o conectar con la naturaleza o simplemente escuchar una música suave en su casa. Cada persona va a ir viendo qué le funciona. Una de las alternativas puede ser ir a darte un masaje para liberarte, pero siempre va ligado de lo que realmente tú sientas que te hace bien, ¿no? Entonces lo quería compartir porque quizás por ahí alguien que de repente tiene algo parecido y algo le puede funcionar, ¿no? Lo que yo le estoy Claro, comentando. claro. Eh, y nada, amo el tema de las emociones y coincido, como te dije hace rato, que todo lo que nos pasa viene de allí, ¿no? De adentro. Y todo es de nosotros. Y no somos perfectos. O sea, al final saber esta información es lo que tú dijiste, es estar consciente y estar pendiente de qué estamos haciendo con nosotros primero para luego compartirnos al mundo. Es muy bonito todo esto. Eso lo quería Muchas compartir. gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy coach también y entonces ahora quería hacerles Ya, genial. una invitación para que comencemos a desarrollar nuestra autoconciencia emocional, ¿no? Y comenzar a comprender nuestras emociones, cómo están impactando en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestra vida. Y ahí están las caritas, o sea, todas al mismo nivel, no tenemos que tenerle miedo, ¿no? O sea, no es de que una es más grande que la otra, son todas emociones. Que puedo estar triste, que puedo estar deprimido, que puedo estar rabioso, pero todas son emociones, todas tienen el mismo peso en nuestro cuerpo. Y yo, bueno, ofrezco poder ayudar a reconocer, a acompañar a las personas que necesiten, que lo consideren, que tengan a bien, que yo pueda acompañar en reconocer estas emociones y comenzar a trabajarlas. Entonces, para mí es importante ese trabajo, me parece que trabajar las emociones y la salud